Reveladas 3 horas increíbles de reflexiones estoicas para una noche transformadora y sorprendente. Javier, con 35 años a cuestas, miraba por la ventana de su pequeño apartamento en Santiago. El bullicio de la ciudad continuaba ajeno a su tormento interno. La risa y el calor familiar resonaban en su mente, recordando las enseñanzas de su abuela sobre la perseverancia. Si tan solo pudiera aplicarlas en su vida ahora mismo. Trabajando en un consultorio médico, se sentía invisible, como si cada esfuerzo que depositaba en su pasión por la ciencia se desvaneciera en el aire. Las expectativas familiares pesaban sobre él como una piedra atada al cuello, y el eco de su propia frustración resonaba en su pecho. ¿Dónde había quedado su propio sueño de trascender en el mundo de la medicina? Todo cambió cuando su hermana Valeria comenzó a manifestar síntomas extraños. Enfermedades heredadas, claro, pero los médicos parecían ignorar lo evidente. Esa fue la chispa que prendió un fuego en su interior. Ver a Valeria sufrir le destrozaba el alma, cada día se le nublaba la esperanza, mientras él se debatía entre el deseo de actuar y el miedo a un sistema que había fallado con tantos antes. Era un dilema moral desgarrador, una decisión que implicaba su carrera y su familia. Debería arriesgarse siendo la voz de su hermana frente a una máquina médica que operaba a su antojo. Comenzó a investigar con fervor, sumergido en libros y estudios, redescubriendo la biblioteca de la universidad como su refugio. Recorría pasillos llenos de información que podía ser la clave para salvar a Valeria, y al mismo tiempo encontrar su voz en un mundo que lo había silenciado tanto. Cada hoja que pasaba era un grito de impotencia. Deseaba gritar al sistema, a esos médicos que desestimaban a quienes no se presentaban con un diagnóstico claro. La rabia ardía en su pecho, pero no solo por su hermana, era una ira acumulada por años de esfuerzo despilfarrado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Tras noches interminables de pesquisa y angustia, recibe un email de don Fernando, un viejo profesor cuyo apoyo había sido fundamental en su carrera. La propuesta que le hacía podría cambiar su vida, pero el dilema pesaba, debería arriesgar su estabilidad laboral para ser la voz que su hermana necesitaba. Esa lucha internalizada crecía cada día, atrapándolo en una espiral de incertidumbre. Cada palabra en el correo se convirtió en un grillete que lo mantenía atado a una encrucijada. ¿Sería el activismo por su hermana al principio de su caída o el despertar de un propósito olvidado? La presión aumentaba exponencialmente. Entender que su propia carrera estaba en juego, y el riesgo de perder la relación con su familia, lo mantenía desvelado. La lucha interna se agudizaba, y cuando pensaba que había encontrado su camino, una nueva revelación emergía, llevando su mente a un rincón inesperado. Agradeció a su abuela por haberle enseñado a pelear, pero dolorosamente cuestionaba si el precio a pagar era demasiado alto. ¿Qué pasaría si se encontraba luchando contra un sistema que no quería ser desafiado? Las sombras del miedo se alzaban, y el reloj seguía corriendo, empujándolo hacia una decisión inminente que cambiaría su vida para siempre. Los días se convirtieron en un mar de dilemas. Javier se encontraba en la encrucijada de su vida, la propuesta de don Fernando pesando sobre él como una sombra constante. La idea de sumergirse en un proyecto de investigación independiente no solo implicaba el riesgo de su trabajo actual, sino que, en esencia, desafiaba todo lo que había conocido hasta ahora. A medida que profundizaba en la investigación sobre la enfermedad de su hermana, descubría un mundo fascinante y aterrador, el de la medicina que se rehusaba a ver más allá de lo convencional. Una mañana, mientras repasaba documentos médicos en una de las mesas del café de la universidad, una frase clave atrajo su atención: el sistema médico actual frecuentemente prioriza diagnósticos populares sobre la investigación individual. Este enunciado lo sacudió. Era un recordatorio de que ser médico no solo se trataba de seguir protocolos, sino de tener el valor para cuestionar y, en ocasiones, revolver los cimientos de la práctica médica. Esa revelación encendió en él un ardor desconocido. Ya no se trataba solo de Valeria, se trataba de su propia identidad como médico. Sin embargo, aquella claridad venía cargada de más preguntas. ¿Qué implicaría realmente desafiar a sus colegas, a la misma industria en la que había pasado años formándose? Decidió encontrar respuestas. Se propuso abordar el tema con un grupo de discusión en la universidad donde había sido estudiante. La convocatoria fue modesta, pero el rostro de unos pocos jóvenes comprometidos le alarmó y emocionó al mismo tiempo. En esas pequeñas interacciones, Javier comenzó a vislumbrar que quizás no estaba solo en su búsqueda por la verdad. La primera reunión fue un balón de oxígeno. Discutieron sobre el impacto de la investigación alternativa en la salud pública,
sobre cómo algunos pacientes eran desestimados bajo la premisa de que estaban imaginando sus síntomas. Javier escuchaba, cada testimonio resonando en su interior como un eco interminable. Palabras que antes parecían ser solo quejas se transformaron en revelaciones de una realidad que merecía ser cambiada. Si alguien podía hacer algo al respecto, sería él. La llama se avivaba y su conciencia cobraba fuerza. En las siguientes semanas, Javier no solo recopilaría información sobre la enfermedad de Valeria, sino que se adentraría en el mundo de los estudios de casos, buscando modelos de intervención que no habían sido tomados en cuenta. Mientras tanto, las noches pasaban y la presión dentro de su hogar aumentaba. Valeria necesitaba respuestas, y como su hermano, Javier sentía cada vez más el peso de estar a su lado a la par que luchaba contra su propio miedo. Así, cada vez que se sentaba a investigar y planear su discurso, recordaba las palabras de su abuela: no temas a la tormenta, sé el rayo que la atraviesa. Esa imagen lo empujaba, demostrándole que en su búsqueda por ayudar a Valeria había un camino hacia su propia redención. Finalmente, en un instante de determinación, tomó la decisión de enviar un correo a don Fernando, confirmando su interés en involucrarse en el proyecto de investigación. El clic del botón de enviar resonó como un tambor en su pecho, consciente de que ese sería un paso hacia adelante, pero también un enfrentamiento con sus temores más profundos. Pero el mundo de las decisiones que había comenzado a construir no tenía límites. La situación con Valeria se volvía cada vez más crítica, y las palabras de don Fernando retumbaban como una advertencia: la investigación puede llevarte a descubrir más de lo que imaginas. Mientras se sentaba en la oscuridad de su habitación, sumido entre libros y notas, una idea inesperada atravesó su mente. ¿Y si había algo oculto en su propia historia familiar que pudiera arrojar luz sobre el estado de Valeria? La urgencia de encontrar esa respuesta lo llevaría a un lugar que nunca había considerado. El tiempo apremiaba, y con ello el dilema de perderse en el camino que podría cambiar toda su vida. ¿Tendría la valentía para enfrentarlo, o la tormenta lo arrastraría de nuevo a la inacción? Esa inquietud pendía sobre él, en una danza sombría entre el deseo de actuar y el miedo a las consecuencias. Javier se sentía atrapado en un laberinto emocional, el pulso acelerado de su corazón era el eco de la incertidumbre que lo rodeaba. La luz tenue de su habitación, iluminada solo por la pantalla de su computadora, proporcionaba un contraste inquietante a sus pensamientos. La idea de bucear en su historia familiar lo llenaba de una mezcla de expectativa y ansiedad. La búsqueda de respuestas empezó con la consulta de viejos documentos familiares. Durante horas, se sumergió en registros médicos y cartas que sus padres habían intercambiado, tratando de rastrear cualquier indicio que pudiera iluminar el oscuro camino de la enfermedad de Valeria. Había una verdad latente que parecía susurrar entre las líneas de lo que leía, una promesa de descubrimiento y comprensión que rebasaba su propia experiencia. Enfrentarse a los secretos familiares representaba otro nivel de desafío. Cada revelación podía embestirlo con respuestas, pero también con dudas. Lo que inicialmente parecía ser un mero ejercicio de investigación pronto se transformó en un viaje profundo hacia sí mismo. La historia de su familia estaba tejida con hilos de tragedia y resistencia, y cada persona que había padecido sufrimiento había dejado una marca, no solo en su linaje, sino también en el individuo que él era ahora. Esa noche, mientras tomaba un descanso de la intensa lectura, Javier se sintió asediado por una ola de introspección. Se preguntó si su fracaso como médico se debía a la temeridad de seguir las expectativas ajenas en lugar de su convicción personal. ¿Hasta qué punto había dejado que las normas del sistema influyeran en su deseo de desafiar el statu quo? Cada minuto que pasaba lo acercaba más a la inevitable confrontación interna que debía enfrentar. La búsqueda de su propia identidad se entrelazaba con su compromiso por ayudar a Valeria. A medida que buscaba respuestas sobre su historia familiar, comprendió que también necesitaba reconciliarse con su propio pasado. Se preguntó si había habilidades o talentos ocultos que jamás había explorado, habilidades que podrían estar alineadas con su nueva visión de la medicina. Se despertaba casi cada madrugada, incapaz de contener las ideas que brotaban en su mente. Esa curiosidad daba paso a una insaciable necesidad de aprender sobre tratamientos no convencionales y casos de éxito atribuidos a métodos alternativos. Llegar a estos puntos de encuentro significaba abrirse a posibilidades que durante años había desechado como marginales. En sus exploraciones, descubrió a investigadores y médicos que habían caminado caminos paralelos al suyo, gente que había enfrentado la resistencia de su comunidad y, aún así, había florecido como verdadero testimonio de destreza y dedicación. Las horas pasaron volando y, conforme su conocimiento crecía, también lo hacía su determinación. Trabajó en la estructura de la propuesta de investigación que había planeado enviar a don Fernando, sintiéndose más capaz de presentar su perspectiva. Cada palabra escrita era un paso hacia la autonomía que tanto anhelaba. Sin embargo, el momento de enviar la propuesta llegó con un torbellino de dudas. Había trabajado arduamente, pero ¿sería suficiente? Sus manos temblaban mientras ajustaba una y otra vez el contenido del mensaje. La ansiedad perniciosa de estar a punto de tener que presentar sus ideas a sus colegas lo hacía cuestionar muchos aspectos.
¿Sería respaldado, o enfrentaría un rechazo aplastante? Finalmente, con un respiro profundo, hizo clic en enviar. Instantáneamente, sintió como si una pesada carga se liberara de sus hombros. Pero en el instante de alivio, también surgió una realidad ominosa. Había cruzado un umbral del cual no podría regresar. Justo cuando pensaba que la tormenta había pasado, su teléfono vibró con un mensaje de don Fernando. El contenido era breve pero incisivo: reúnete conmigo mañana. Quiero discutir tus ideas. Las palabras resonaron en sus venas como un antes y un después. La noche se volvió un escenario de expectativas encontradas, donde el deseo de avanzar se enfrentaba a la posibilidad del rechazo. Javier contempló el horizonte que se dibujaba ante él, y comprendió que, más allá del simple hecho de ayudar a Valeria, había un propósito mayor aguardando a ser descubierto. El momento de enfrentar la realidad había llegado, y con cada latido de su corazón, la pregunta pulsaba en su interior: ¿sería esta la oportunidad para salir realmente del molde? La mañana del encuentro con don Fernando llegó rápidamente, y Javier se vio inmerso en una marea de emociones contradictorias. Se miró en el espejo, tratando de encontrar la confianza que parecía escurrirse entre sus dedos. Las dudas aún lo atormentaban, cuestionando la validez de sus ideas. Sin embargo, había un fuego en su interior, el mismo que había ido avivando a medida que indagaba en nuevas perspectivas de la medicina. A lo largo del camino hacia la oficina de don Fernando, Javier reflexionaba sobre cada paso que daba. El tiempo había comenzado a jugar a su favor, y cada frasco de conocimiento que había abierto en las semanas previas había llenado su mente de una rica variedad de posibilidades. Al entrar en la oficina, se encontró rodeado de los rostros familiares de sus colegas, pero la atmósfera había cambiado. Había un aire de anticipación, un reconocimiento tácito del desafío que enfrentaba. Don Fernando, sentado al final de la mesa, le sonrió: Javier, me alegra verte. Estoy intrigado por lo que has estado trabajando. El silencio que siguió a su declaración era casi palpable. Javier sintió cada mirada como un escaño afilado de juicio. Había llegado la hora de presentar su visión, y el reto que se avecinaba era monumental. Se paró frente a ellos, y las palabras empezaron a fluir, unas veces fuertes, otras titubeantes. Había trechos donde su voz vacilaba, pero también momentos donde la certeza llenaba cada palabra. La mesa se convirtió en un escenario donde se jugaba mucho más que una propuesta: era un intento de redefinir su lugar en el mundo y de desafiar el status quo. La exposición no solo fue académica, sino también emocional. Javier utilizó su experiencia personal como un hilo conductor, entrelazando la historia de Valeria con fundamentos científicos y testimonios de tratamientos alternativos. La pasión que mostraba era innegable, y en esos instantes, sentía que cada uno de los asistentes se conectaba con su narrativa. Mientras su monólogo avanzaba, observó expresiones de interés mezcladas con escepticismo, un reflejo de la lucha entre lo viejo y lo nuevo. Don Fernando escuchaba atentamente, su mirada grave. Era él quien podía abrir o cerrar puertas para Javier. Al finalizar, un silencio tenso invadió la sala. Lo que propones es poco convencional, comenzó don Fernando, el eco de su voz reverberando en la mente de Javier. Pero eso no significa que no sea valioso. Lo que debemos considerar es su aplicabilidad y cómo podríamos presentarlo a la comunidad médica sin perder credibilidad. El comentario lo atravesó como un relámpago. Por un lado, el reconocimiento de su esfuerzo; por otro, la inminente amenaza de un rechazo encubierto. Javier entendía que se encontraba en una encrucijada. Su propuesta podría ser el inicio de un cambio transformador en su carrera o la confirmación de que su visión estaba demasiado lejos de la realidad. Decidido a no dejarse desanimar, Javier respondió con claridad: entiendo lo complicado que es abrirse a nuevas ideas. Sin embargo, la medicina debe evolucionar. No podemos permitir que el temor al cambio dictamine nuestra práctica. El intercambio se tornó una danza de argumentos y cifras. Javier defendió su postura con fervor, mientras sus colegas formularon preguntas difíciles y plantearon preocupaciones legítimas, pero él se sentía seguro, empoderado por la verdad de su descubrimiento personal. La validación que buscaba vislumbraba en el vigor de su propio compromiso. Cuando finalmente la reunión llegó a su fin, don Fernando se dirigió a él. Me gustaría que trabajáramos juntos en esto. Hay mucho potencial aquí, pero requerirá coraje y determinación para llevarlo a la práctica. Javier sintió una oleada de alivio y emoción. El camino para salir del molde comenzaba a tomar forma. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una nueva inquietud surgió. La propuesta no solo representaba un reto ante su comunidad médica, sino también un espejo de su propia vulnerabilidad. ¿Estaría realmente listo para enfrentar las reacciones adversas que su innovadora propuesta podría desencadenar? Mientras abandonaba la oficina con nuevas ideas llenando su mente, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Necesitaba prepararse, profundizar aún más en su investigación y encontrar aliados para su causa.
La búsqueda del valor y la autoconfianza mediría su verdadero crecimiento personal. En su camino hacia la autoafirmación, Javier comprendió que la realidad no se limitaba solo a sus propios anhelos, sino también a las luchas que otros enfrentarían al recibir su propuesta. Lo que estaba por venir sería más que una simple defensa, sería un desafío que podría redefinir no solo su carrera, sino la visión que una nueva generación de médicos podría tener sobre su profesión. El horizonte parecía repleto de posibilidades, pero una pregunta clave pulsaba en su mente: ¿cómo resguardaría su visión en un entorno adverso? La respuesta estaba aún por descubrirse, y con cada paso firme que daba, la confrontación con sus propios miedos se volvía inevitable. El sol caía a plomo sobre la ciudad mientras Javier se sentaba en su escritorio, absorto en un mar de documentos esparcidos a su alrededor. La oficina, antes un refugio seguro, ahora le parecía un campo de batalla donde cada hoja era un obstáculo en su búsqueda de validación. Con cada argumento que revisaba, notaba cómo sus certezas se evaporaban en medio de un torrente de dudas. Había momentos de inspiración fugaz, ideas brillantes que llegaban a su mente, pero desaparecían tan rápido como aparecían, dejándolo con la sensación de que su celo idealista tal vez no resistiría la presión de la realidad. ¿Acaso su pasión lo cegaba ante la lógica? La verdad es que Javier nunca había estado acostumbrado a desafiar el status quo. Durante años, había seguido las pautas, respetado la tradición de sus superiores, creyendo que eso era lo correcto. Pero ahora, armado con su propuesta innovadora, se encontraba en un estado de desbalance emocional, navegando un mar de incertidumbre sobre su capacidad para liderar ese cambio. Lo que en un principio había sido una chispa de entusiasmo, ahora se convertía en una carga cada vez más pesada de llevar. Esos pensamientos lo llevaron a preguntarse si realmente estaba preparado para soportar el peso de la responsabilidad que ahora había asumido. La imagen de don Fernando cruzando los brazos con mirada seria volvió a su mente. Había reconocido su valía, pero también había puesto de manifiesto que el camino estaría repleto de adversidades. ¿Sería capaz de enfrentarlas? Las horas pasaban y la presión lo envolvía como una nebulosa, oscureciendo la claridad de su propósito. Fue entonces que decidió que necesitaba volver a sus raíces, aquellos momentos de introspección que le habían permitido descubrir su verdadera vocación. Se levantó y salió de la oficina, dirigiéndose al parque cercano, su lugar de escape. El aire fresco y el ruido del viento entre los árboles le brindaron algo de alivio. Comenzó a caminar, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Recordó las lecciones de pacientes pasados, las historias que lo habían impactado profundamente. Pensó en Valeria, su lucha, no solo por su salud, sino por su dignidad. Esa historia, ese impulso por hacer las cosas de otra forma, era lo que lo había llevado a este punto. Mientras caminaba, Javier reflexionó sobre el poder de sus decisiones. Las elecciones que había tomado lo habían moldeado, y cada paso ahora lo acercaba a la posibilidad de cambiar no solo su vida, sino potencialmente la de muchos otros. La idea de compartir su propuesta no solo como un médico, sino como un ser humano que se preocupaba por el bienestar de sus semejantes, comenzó a resonar con más fuerza en su interior. Finalmente, se sentó en un banco, ahí mismo. La calma del lugar le otorgó claridad. Javier estableció un plan, buscaría a aquellos que ya apoyaban su idea, colegas que compartieran su visión. Necesitaba construir un equipo, no un ejército, sino un grupo de aliados dispuestos a confrontar la resistencia del cambio. La idea de avanzar con compañeros le brindó un nuevo aire de confianza. Sin embargo, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, otra inquietud surgió. ¿Qué pasaría si esos compañeros no estaban tan dispuestos a arriesgar su reputación por algo que podría considerarse desafiante e inusual? La falta de aceptación podría llevar a un nuevo tipo de vulnerabilidad, una que podría devolverlo a la casilla de salida. Con esa pregunta en mente, Javier se levantó del banco decidido. Sabía que no habría respuestas fáciles, pero estaba comprometido a enfrentar esa incertidumbre. Necesitaba prepararse no solo para presentar su propuesta, sino para defenderla apasionadamente cada vez que se viera amenazado. Con cada paso de regreso a la oficina, la determinación se volvió más palpable. Era hora de desvelar su visión al mundo y enfrentar las reacciones, sean positivas o negativas. Sin embargo, la pregunta lo acechaba: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para hacer realidad su sueño? A medida que la noche se apoderaba del cielo, Javier se sintió más vivo que nunca. La confrontación con sus miedos estaba por llegar, y la pregunta que lo inquietaba se convirtió en un mantra en su mente: estaba listo para luchar por lo que creía. Javier entró a su oficina con la mente aún vibrante por la claridad que había encontrado en el parque. Aquel aire fresco era un recordatorio de que, a pesar de la presión que sentía, la esencia de su labor se fundamentaba en el deseo genuino de ayudar a otros. Con determinación, se sentó frente a su escritorio, eliminando distracciones innecesarias a su alrededor. Tenía una misión: preparar su propuesta de la mejor forma posible. Mientras se concentraba, su mente se debatía entre la emoción de la creación y el miedo al rechazo.
Recordó los rostros de Valeria y otros pacientes que desafiaran adversidades. Ellos habían inspirado su propuesta, y cada uno había enfrentado conflictos que resonaban en su propio viaje. La empatía se transformó en un motor, impulsándolo a estructurar su idea con una claridad meridiana. Había que desglosar su plan, dar respuestas a las objeciones anticipadas y visualizar las formas en que podía presentar su idea de manera efectiva. La necesidad de construir un equipo se volvió apremiante. Javier decidió que primero se reuniría con sus colegas de confianza, aquellos que podrían estar abiertos a su propuesta. Sabía que con ellos podía generar un diálogo honesto y cálido, en lugar de una presentación fría y calculadora. Cada voz en el proceso podría enriquecer su propuesta, haciéndola no solo suya, sino colectiva. Pasó la noche buscando información, recopilando datos y creando una presentación que podría ser comprensiva y cautivadora. Mientras escribía, sintió una transformación interna. La mezcla de nerviosismo y motivación se tradujo en una ebullición de creatividad. Comprendió que no solo se trataba de mejorar una herramienta médica, sino de reestructurar la forma en que las personas se relacionaban con su salud. La perspectiva de llevar a cabo un cambio tan profundo lo llevó a un estado de fluidez casi creativo. Sin embargo, también estaba consciente de que esto era la fase inicial, el verdadero desafío aguardaba. Al final de la noche, cuando su visión empezaba a tomar forma, Javier se permitió una pausa. Se miró en el espejo de su oficina. ¿Quién era realmente? ¿Un médico en lucha, un soñador con un propósito o un hombre asediado por el miedo al fracaso? Era, sin duda, un poco de todo eso. Pero en su interior había una chispa, la convicción de que no podía dar marcha atrás. Los días siguientes fueron decisivos. Javier organizó reuniones con sus colegas, compartiendo su visión con ellos. La primera reunión fue con Claudia, una doctora con quien había trabajado en el pasado y cuya opinión y enfoque valoraba. La intimidad del café se tornó en un espacio propicio para compartir. Sin embargo, la respuesta de Claudia no fue la que esperaba. Javier, tus intenciones son admirables, comenzó, mirándolo a los ojos, pero estás hablando de algo realmente arriesgado. La dirección no verá esto con buenos ojos. Estas palabras lo golpearon. La curiosidad se iba diluyendo lentamente, mientras la realidad se desdibujaba nuevamente. A pesar del escepticismo, logró replantear su enfoque, escuchar las preocupaciones de Claudia y, al mismo tiempo, defender su visión con fervor. Durante aquel intercambio, detuvo el temporizador mental que marcaba su miedo. Se percató de que no solo tenía que presentar cifras e ideas, sino también argumentar desde el corazón, desde su propio compromiso. Al salir de la cita, Javier entendió que cada opinión, incluso las que cuestionaban su entusiasmo, era parte de la construcción de un camino más sólido hacia su meta. Las dudas seguirían acechándolo, pero decidió que no iban a definirlo. La vida estaba hecha de elecciones, y él eligió no dejarse amedrentar por la incertidumbre. Sin embargo, a medida que el reto se acercaba, Javier sintió la presión aumentar. La presentación oficial estaba a la vuelta de la esquina, y los murmullos de desconfianza ya comenzaban a llenar los pasillos de la clínica. Se dio cuenta de que, aunque su resolución crecía, la batalla no había hecho más que comenzar. Con cada nuevo desafío, una pregunta latente surgía en su mente: ¿qué haría si su propio equipo empezaba a dudar de su visión? La respuesta lo acechaba, mientras la atmósfera se tornaba más densa. La noche antes de su presentación, en una habitación oscura donde los pensamientos vagaban, Javier supo que el verdadero desafío no era solo presentar una propuesta, sino convencer a otros de que era digna de ser seguida. Aquella noche, la tranquilidad fue un espejismo y, de repente, lo tenía todo en juego. Estaba preparado para lo que vendría. El momento de la verdad se acercaba, y también la posibilidad de que todo lo que había tratado de construir se desmoronara ante sus ojos. Mientras la luz del día se desvanecía y las sombras empezaban a invadir su oficina, Javier sintió que una sensación de inquietud se apoderaba de él. Era la noche anterior a la presentación, y en su mente, las palabras de Claudia aún retumbaban. Arriesgado. Esa única palabra parecía haber reverberado en su interior, tomando una forma amenazante que lo alejaba de la calma que había buscado en el parque. Javier se sentó en su silla, rodeado de documentos, gráficos y notas. La información que había recopilado ahora parecía abrumadora, como si el conocimiento se hubiera convertido en un peso que aplastaba su determinación. Se obligó a cerrar los ojos, buscando aclarar sus pensamientos. ¿Por qué se sentía así? ¿Acaso no había trabajado arduamente por esta idea? Decidió dar un paseo por el pasillo. El aire del edificio, cargado de tensión, solo acentuó su incertidumbre. Cada paso era un eco de las dudas que lo acechaban. Se preguntó si realmente podría lidiar con el escepticismo de su equipo. La esencia de su propuesta estaba profundamente comprometida con la transformación que quería ofrecer a sus pacientes, y era desconcertante pensar que algunos de sus colegas pudieran considerarlo un riesgo inútil.
Soportando estas tensiones, se adentró en el rincón más apartado de la clínica, donde encontraba refugio en las decisiones que otros habían tomado. Observó cómo algunas paredes estaban llenas de logros, fotografías de equipos que había visto hace años. Aquella nostalgia le recordó un momento crucial en su vida profesional, su primer día en el quirófano, cuando el nerviosismo lo había acompañado, y aún así, había decidido dar un paso adelante. Lo que me impulsó entonces, ¿debe impulsarme ahora?, reflexionó. Regresó a su oficina y abrió su laptop. En lugar de repasar su presentación, comenzó a escribir. Palabras fluyeron a través de sus dedos, su deseo de innovar, su respuesta a las necesidades de los pacientes y la pasión que lo había llevado hasta allí. Con cada frase, las dudas se diluían, reemplazadas por una creciente convicción. El proceso se sintió catártico, comprendió que no podía forzar a otros a creer en su propuesta sin antes convencerse a sí mismo de su validez. Una idea emergió con claridad, quizás el enfoque colectivo que había buscado requería una apertura aún mayor de su parte. Si deseaba que otros creyeran en su visión, debía presentar no solo argumentos, sino también su propia vulnerabilidad. Javier decidió compartir su historia personal sobre por qué esta propuesta era crítica para él, lo que representaba y por qué no estaba dispuesto a rendirse. Con renovado fervor, pasó las siguientes horas reconfigurando su presentación. Enfatizó la conexión emocional y los relatos de aquellos que habían impactado su vida profesional. ¿Qué podía perder al abrir su corazón? La valentía era, al fin, el camino que había elegido. Finalmente, mientras el reloj marcaba la medianoche, se sintió satisfecho. Había transformado la presentación en un relato que capturaba la esencia de su deseo por el cambio. La seguridad había reemplazado al miedo, y aunque las dudas continuaban merodeando, estaba decidido a desafiar la respuesta negativa. A medida que se preparaba para dormir, un pensamiento inquietante surgió de nuevo: el camino que había decidido tomar podría dejar cicatrices. ¿Cómo afrontaría la decepción si la respuesta era adversa? En ese instante, sintió que no solo estaba en juego un proyecto, sino su propia identidad profesional. Con esta revelación fresca, su corazón palpitó. La incertidumbre parecía como una sombra constante, pero en el eco de sus reflexiones había una certeza palpable: él no solo buscaba convencer a los demás, sino descubrir una versión de sí mismo que se enorgullecía de perseverar en su convicción. Y así, mientras la primera luz del alba comenzó a asomarse, Javier se preparaba para un día que definiría su futuro. Sería capaz de asumir los riesgos necesarios, incluso si eso significaba enfrentarse a la posibilidad de enfrentar la desaprobación de su equipo. La respuesta estaba al alcance de su mano, pero la verdad aún lo acechaba en el horizonte. El sonido de su alarma resonó en la habitación, interrumpiendo el silencio inquietante que había dominado la noche. Javier se levantó, su mente aún luchando por deshacerse de las sombras del día anterior. Mientras se vestía, los nervios comenzaron a emerger de nuevo. Pero esta vez, había un pequeño cambio: podría ver la chispa de determinación brillando en su interior. Había decidido que su presentación no sería solo una defensa de su proyecto. Sería una oportunidad para mostrar su verdadera esencia, su valor y su compromiso con la transformación de la atención a los pacientes. El trayecto hacia la clínica se convirtió en un ritual interno. Cada semáforo en rojo era un eco de las dudas que intentaba aplastar, cada coche que lo adelantaba representaba la prisa de aquellos que parecían tenerlo todo resuelto. Javier inhaló y exhaló profundamente, tratando de anclarse en su propósito. No es solo sobre mí, es sobre los pacientes que necesitan esta propuesta, se repetía como un mantra. Al llegar, el ambiente en la clínica era palpable. Un grupo de profesionales discutía los detalles de la jornada, pero Javier se centró en su respiración, escuchando el murmullo como un ruido de fondo que intentaba disipar. Se dirigió hacia la sala de reuniones, donde el debate sobre su propuesta se convertiría en el centro de atención. A medida que los minutos se acercaban, sentía que sus manos sudaban y su pulso se aceleraba. Voy a compartir mi porqué, pensó. Esa declaración lo llenó de energía. Cuando la reunión comenzó, una mezcla de rostros aguardaba su discurso. Miradas escépticas se cruzaban con algunas de curiosidad, y el lugar se convirtió en su escenario. Javier comenzó a hablar, no desde el papel que había preparado con tanto cuidado, sino desde el fondo de su corazón. Compartió su experiencia personal, las vivencias que lo llevaron a querer cambiar la forma en que se atendía a los pacientes. Había llegado el momento de abrirse, y la vulnerabilidad se sentía liberadora. Cada palabra hablada parecía abrir caminos en sus compañeros. Se podía notar que el aire se volvía más denso a medida que las emociones comenzaban a fluir. Como un hilo invisible, conectaba su motivación con la de sus colegas, y se preguntaba cómo se sentirían ellos al estar en la misma búsqueda de transformar vidas. Las respuestas en sus rostros empezaban a cambiar, y sintió que algunos se reacomodaban en sus sillas. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Claudia, que había planteado dudas desde el principio, levantó la mano.
Creo que es un enfoque arriesgado. ¿Qué pasa si fallamos? Su pregunta colisionó con el clima esperanzador que había estado construyendo. Javier sintió un golpe en su abdomen, su primera reacción fue la defensiva. Pero entonces, recordando su compromiso con la verdad, decidió responder desde la calma. Fallaremos, pero no por falta de esfuerzo. Fallaremos si no intentamos lo suficiente. Más que cumplir con las expectativas, se trata de crear un cambio real. Visualizo una atención que no solo sea eficiente, sino humana. ¿No es ese el objetivo que persigue cada uno de nosotros? Articuló con firmeza. Javier podía sentir las tensiones, las mentes cuestionando, recalibrando prejuicios. Estaba claro que sus palabras no habían sido suficientes para todos. En un giro inesperado, el momento de la verdad se avecinaba. La reunión se convertiría en un escenario de juicios, donde no solo se debatiría su propuesta, sino su valor como profesional. Sintió que estaba a punto de librar no solo una batalla por su proyecto, sino una lucha por ser visto y escuchado verdaderamente. Colocó todas sus esperanzas en que sus colegas vieran en él no solo a un doctor, sino a un aliado en la búsqueda de un futuro que les comprometía a todos. Mientras la discusión se intensificaba, la incertidumbre volvió a asomarse. Sin embargo, un nuevo sentido de determinación lo invadió. Clara estaba en lo correcto al plantear riesgos, pero había algo que Javier ahora había descubierto. Comprender la esencia del fracaso era clave para no tener miedo a enfrentarlo. Las decisiones que seguirían serían decisivas. ¿Sería capaz de ganarse el respeto de su equipo o se convertiría en un paria por haber osado desafiar el status quo? Todo estaba en juego, y cada palabra contaba. En ese momento, la lucha no solo era por el proyecto, sino por la autenticidad de su propia identidad. Sin embargo, el siguiente paso aún era incierto, un abismo esperando ser cruzado o temido. El aire denso de la sala de reuniones empezaba a cerrar sobre Javier. Cada mirada escéptica se sentía como un peso adicional sobre sus hombros, la presión se acumulaba. Sin embargo, había algo diferente en él. No podía permitir que la incertidumbre lo arrastrara de nuevo a la oscilación entre el miedo y la determinación. Había encontrado su voz, y no iba a callarla. La conversación se tornaba en un crisol de opiniones y emociones, cada intervención de sus compañeros era un tirón en su propia resolución. Si me permites, Javier, interrumpió por otro lado Marina, una colega con un estilo directo, los pacientes son importantes, claro. Pero, ¿y si este enfoque humano termina costando vidas en urgencias? No podemos poner en juego la seguridad del paciente por una idea que aún no ha sido probada suficientemente a fondo. Las palabras de Marina cortaron el aire, dejándolo sin aliento. La alarma resonaba en su mente. La imagen de pacientes sufriendo en una espera interminable se le apareció, nublando su razonamiento. ¿Era realmente tan arriesgado lo que proponía? Con su pecho apretándose, se sintió de nuevo en la frontera entre la duda y la determinación. Te entiendo, Marina. El miedo a las pérdidas es válido, pero nunca debemos permitir que ese miedo nos paralice. No hemos visto muchas veces cómo mantiene el sistema a las personas en un ciclo de deshumanización. Replicó, intentando encontrar la chispa comunitaria que había sentido al inicio. Mi propuesta busca poner al ser humano en el centro, no de una forma imprudente, sino estratégica. Es hora de innovar y pensar en soluciones que no solo sean frías cifras. Sintió que se encendía una llama en él, una que había estado latente, esperando el momento adecuado. Había una narrativa más grande en juego, la historia de aquellos a quienes no se les prestaba atención. La urgencia de conectar su pasión por los pacientes con su capacidad profesional se sentía como un golpe de adrenalina. No estamos hablando de arriesgar vidas, sino de reintegrarlas a un proceso que las valore. Les estoy ofreciendo una oportunidad, no solo a los pacientes, sino también a nosotros mismos como profesionales. Si fallamos, que sea por intentar algo significativo, no por mantenernos atados a la inercia del miedo, continuó Javier, sintiendo como la energía de sus palabras guiaba su discurso. De repente, en lo que parecía un instante, Claudia volvió a alzar la mano. Su expresión era de desafío, pero también de interés. Javier, suena bonito, pero la teoría y la práctica son diferentes. Propongo que trabajemos en un pequeño piloto. Algo que no nos comprometa, pero que nos permita explorar tu idea sin poner en riesgo al paciente. Tal vez unas pocas horas para efectuar cambio y medir resultados. La propuesta de Claudia surgió como una oportunidad de escape, una pequeña rendija de luz en su desesperación. Era un punto intermedio entre sus dos mundos. Se sentía reconfortado y, al mismo tiempo retado. ¿Sería eso suficiente? Aunque un piloto no era lo que había visualizado como el impacto total, aceptarlo podría ser la manera de empezar el cambio. Creo que puede ser un paso en la dirección correcta, respondió, sintiendo un respiro más profundo fluir por su pecho.
Crear un protocolo que permita validar estos principios sin poner en riesgo la integridad de aquellos que atendemos podría ser la unión de nuestras preocupaciones. Me gustaría que trabajemos en conjunto, por supuesto, concluyó, recuperando parte de su confianza. Se percibía un cambio sutil en la sala. Las miradas se transformaban, algunas se llenaban de curiosidad, otras mantenían la reticencia pero parecían más reflexivas. A medida que comenzaban a hacer preguntas y debatir sobre los métodos de implementación, Javier se sintió elevarse en ese espacio. Había creado un diálogo. Dirigir hacia el consenso, aun cuando las posturas eran opuestas, sentía que era una victoria. A medida que la reunión se acercaba a su fin, Javier notó que el reloj marcaba el final del tiempo asignado. Había luchado sus batallas, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con cada paso que daba hacia adelante, no solo estaba tratando de cambiar el enfoque en la atención al paciente, sino que también se estaba reinventando a sí mismo como un líder. Al salir de la sala, Javier sintió un ligero temblor en su interior. ¿Podría realmente llevar a cabo la idea del piloto? Esa noche, no solo se trataba de un proyecto, sino de un compromiso hacia su propio desarrollo personal y profesional, un nuevo inicio. Pero, al volver a casa, una duda persistente lo invadía. ¿Sería capaz de sostener esta nueva senda cuando se presentaran amenazas más serias sobre su liderazgo? Las sombras del futuro comenzaron a danzar de nuevo en su mente, revelando que el verdadero desafío estaba por venir. Su lucha por el respeto y la autenticidad apenas comenzaba, y con ello, la posibilidad de tocar un cambio real en su entorno profesional. Javier se encontraba en la cúspide de su transformación. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada para ayudar a su hermana se había convertido en un proyecto que desafiaba todo lo que conocía sobre la medicina y su lugar en ella. Con el piloto en marcha, cada día en la clínica se sentía diferente. Los murmullos que antes lo llenaban de inquietud ahora eran ecos de debates constructivos. El respeto que anhelaba se estaba tejiendo entre sus colegas. A medida que se desarrollaba el proyecto, Javier se dedicó a recopilar datos, enfocándose no solo en los resultados clínicos, sino también en las experiencias y el bienestar de los pacientes. Su enfoque humanista resonaba con un número creciente de defensores dentro del equipo. Con cada reunión, Javier demostraba no solo su competencia como médico, sino su capacidad para inspirar. La jornada de la investigación era, en esencia, un viaje hacia la autenticidad, enfrentando desafíos con determinación y apertura. En una de las sesiones de seguimiento, los datos iniciales mostraron que el enfoque innovador había resultado en una mejora significativa en la satisfacción del paciente. Un colega, sorprendido, se dirigió a Javier. No solo has retado nuestras creencias, has demostrado con cifras lo que muchos consideraban pura teoría. Esa validación era el fruto de meses de trabajo, pero también un recordatorio de que su lucha personal había tenido mucho más impacto del que imaginaba. El reconocimiento no tardó en llegar. Durante una conferencia anual de la clínica, se presentó un panel dedicado a innovaciones en la atención médica. La propuesta de Javier fue seleccionada para ser presentada como modelo a seguir, y aquí que el ciclo de lo que había iniciado a raíz de su decisión de desafiar el status quo se completaba en un escenario. Cuando llegó el día de la presentación, Javier sentía que cada latido de su corazón era un reflejo del camino recorrido. Al estar frente a su audiencia, miró más allá de los rostros a su alrededor. No solo estaban sus colegas, había estudiantes, profesionales en formación, personas que esperarían aprender de la experiencia compartida. Javier compartió su visión, no solo como un médico, sino como alguien que había experimentado la lucha interna entre el deber profesional y la conexión humana. A medida que él relataba su viaje, la vulnerabilidad que una vez lo había paralizado se transformó en su mayor fortaleza. Mi historia no es solo mía. Es la historia de cada paciente que anhela a una gente que escuche su dolor, que luche por ello. No debemos olvidar que en el centro de toda estadística hay una vida. Alcanzar esa conexión fue su mayor triunfo. La sala resonó con aplausos. Javier, abrumado, sintió que ese momento era la culminación de todo lo que había querido lograr: reconocimiento, transformación y una nueva identidad. Tras la presentación, individuos se acercaron, muchos expresaron admiración, otros querían colaborar. Javier comprendió que había construido un puente entre su propuesta y su propósito. Se sentía más seguro que nunca, y lo que antes había sido una batalla interna ahora se convertía en una plataforma de crecimiento y futuro. El impacto de su trabajo no solo había cambiado su carrera, había cambiado la forma en que concebiría la medicina. Se convirtió en un defensor incansable de perspectivas alternativas, abriendo espacios para discusiones a menudo marginadas en el ámbito médico. Cada paso que daba lo alejaba de la sombra del miedo, acercándolo a un futuro que había soñado en silencio. A la par, la salud de Valeria dio un giro positivo. Había comenzado a responder a tratamientos menos convencionales que Javier había introducido tras su búsqueda de respuestas. Ver a su hermana recuperarse era el reflejo de todo el esfuerzo y crecimiento que había pasado. Una parte de su viaje se completaba mientras otra comenzaba,
más grande y significativa. Javier, ahora se paraba sólido sobre la base que había construido, la confianza plena en sí mismo, el respeto de sus colegas, y un propósito claro que trascendía su propia narrativa. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba, uno en el que pudo por fin vivir alineado con su esencia. Este es el momento de la verdad para todos ustedes. Necesitan suscribirse ahora y unirse a esta comunidad que busca la transformación a través de historias auténticas. Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para no perderse nuestras próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir compartiendo mensajes de superación personal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la lucha interna puede traer resultados extraordinarios. Cada uno de ustedes puede ser parte de este viaje de transformación. Actúen ahora.